La Iglesia Aposento Alto de los Ministerios Llamada Final presenta su programa Sacerdocio y Reino, porque fuimos llamados a tocar la trompeta y a dar la voz de alerta antes del día del Señor. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches a todos los hermanos. Sean todos bienvenidos a su programa Sacerdocio en Reino. Estamos aquí agradecidos con el Señor que una vez más nos permite estar aquí en su programa Sacerdocio y Reino. Mi nombre es el pastor Omar de la Cruz y está conmigo en cabina Miguel Delgado. Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio al consejo de la palabra en esta tarde. Ustedes recordarán, aquellos que tuvieron la oportunidad de escucharnos en el programa anterior, que estuvimos platicando algo referente, algo importante, sobre todo ahorita con todo el entorno de los acontecimientos. Estuvimos hablando acerca de la venida del Señor y quisiéramos nada más recapitular unas cosas importantes para ir desarrollando todo esto que el Señor habla en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Los discípulos en el verso 3 se acercaron al Señor y dice la Escritura: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el programa anterior, hace 8 días, estuvimos viendo que el Señor habla en diferentes versículos de este pasaje, de este capítulo 24, y él hace referencia a 7 manifestaciones, a 7 regresos. Solamente para que podamos tener la referencia, las voy a volver a mencionar. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que significa cada una de estas manifestaciones. Por supuesto que no nos daría, por causa de tiempo, posibilidad de desarrollarlas todas, pero vamos a desarrollar una o dos. Pero quisiera marcarles, amados hermanos, lo que es la línea que el Señor, la línea de tiempo, la línea profética que el Señor dejó establecida. Y vamos a recapitular solamente qué significa cada una de estas manifestaciones. En el verso 27 el Señor habla y él declara que él se va a manifestar como relámpago. En el verso 30 él declara que él va a venir sobre las nubes. En el versículo 33 él dice que cuando miremos estos acontecimientos o estas señales, ciertamente está a las puertas. Versículo 37 dice: así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 39 dice: así como no entendieron hasta que vino el diluvio, así será la venida del Hijo del Hombre. En el versículo 43 dice: como ladrón en la noche será la venida del Hijo del Hombre. Y por último dice en el versículo 43, bienaventurado aquel padre de familia que bienaventurado, el siervo que sabiendo la hora en la que su Señor regresa, da el alimento a su debido tiempo. Estos son los 7 regresos del Señor. Ahora quisiera, amado hermano, poder platicar un poquito acerca de qué significa cada uno de ellos. La pregunta también aquí importante es, ¿tienen algún orden? La respuesta es sí, todos llevan un orden y todos tienen una representación. Voy a platicar o voy a mencionar qué significa cada una de estas manifestaciones del Señor, y después vamos a desarrollar uno por uno para que podamos ir entendiendo estos últimos tiempos que nos están tocando vivir. Cuando el Señor habla en el versículo 27, en esta manifestación acerca como relámpago, Él está hablando que va a venir en estos últimos tiempos, hermanos, un tiempo donde Él se va a manifestar, Él se va a evidenciar mediante la revelación de la palabra. Cuando el Señor habla que Él se va a manifestar en esta en este primer regreso como relámpago, Él está haciendo referencia a una manifestación, a una revelación de la palabra, a una revelación, a un conocimiento acerca de los últimos tiempos que nosotros como iglesia deberíamos estar preparados y listos para estar conscientes de los tiempos que estamos desarrollando. Cuando el Señor habla acerca de la manifestación o que Él va a regresar sobre las nubes, se está refiriendo a esa manifestación o a esa activación sacerdotal que es necesario que haya dentro de las iglesias. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso de la activación sacerdotal, cuán necesario, cuánta falta hace hoy en día que en la iglesia haya una activación sacerdotal.
Le repito, amado hermano, primeramente quisiera irle haciendo la mención de lo que significa cada una de estas manifestaciones. Para después ir desarrollando cada uno de estos puntos. Cuando el Señor se refiere y habla acerca de que Él viene o Él está próximo a las puertas, Él se está refiriendo a la restauración de la iglesia. Para el versículo 37, donde Él habla que será como en los días de Noé, que son los tiempos que estamos viviendo actualmente, el Señor lo que está determinando es que va a venir una corrupción del hombre. El hombre se va a corromper a tal manera de que próximamente se va a desarrollar lo que es la ejecución de la ira del Señor sobre estos hombres que están haciendo la maldad. Ahorita miramos todos los acontecimientos, vamos a mirar en qué desarrollo o cómo es que se está manifestando esta maldad del hombre. Eso es a lo que se refiere cuando el Señor dice, como en los días de Noé, se está refiriendo el Señor a la corrupción del hombre, y cuando dice como en el diluvio, se está refiriendo a lo que es la ira o los juicios del Señor. Posteriormente, cuando el Señor hace referencia a que Él va a venir como ladrón en la noche, Él está hablando a lo que es el arrebatamiento, lo que es el rapto. Hay muchas posturas evangélicas, hay mucha gente que aquí se ha creado tantas posturas acerca de que si el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, dentro de la tribulación o posterior de la tribulación, y aquí el Señor nos está dando una ubicación y nos está dando un parámetro exacto acerca de dónde va a ser el arrebatamiento, dónde va a ser el rapto. Y por último, en el versículo 43, Él habla y Él dice que Él va a venir a recompensar a los siervos que les dieron el alimento a su tiempo, aquella iglesia, aquella gente que no se va en ese arrebatamiento, en ese rapto, aquella iglesia que se tiene que desarrollar en perfeccionamiento, en madurez. Eso es lo que representan las manifestaciones del Señor. Ahora la pregunta sería, amado hermano, ya mirando a la luz de la Escritura, ¿en cuál manifestación vamos? Porque sabe una cosa, a veces nosotros podemos estar pensando, podemos tener la referencia y pudiéramos, si analizáramos así en una forma de pensar, ¿será que el Señor, o como que tuviéramos que voltear al cielo y ver si viene un relámpago y ver si viene una manifestación, o ver si el Señor se estaba refiriendo a una manifestación en los cielos, en las señales en los cielos, y si viéramos un relámpago? Y a veces la gente lo que está pensando o lo que está esperando es ver un relámpago que se muestra en cierto lugar y que se refleja en otro. No se está refiriendo el Señor a eso, hermano. Hay muchas cosas que están escritas en la palabra del Señor y no son de manera literal, sino que tienen un sentido de interpretación escritural, tienen un sentido de interpretación bíblico, y es lo que vamos a ver ahorita nosotros. A la luz de la Escritura podemos darnos cuenta, si pudiéramos hablar un poquito, hermanos, pudiéramos ver que a la luz de la Escritura nos estamos actualmente en esta fecha. Hoy es 20 de septiembre de 2015. A estas alturas, a esta fecha, hermanos, si usted me pregunta, pastor, ¿en qué etapa estamos? Denos una línea precisa, ¿en qué manifestación estamos? Es muy claro, hermanos, es muy claro que nos encontramos en la manifestación como en los días de Noé. Y también es muy claro, hermano, que por esta maldad que se está desarrollando, es muy claro que lo próximo a venir dentro de los próximos días, hermano, es la ira del Señor por esa misma maldad que se ha estado desarrollando dentro de la tierra. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué es que no supimos, o por qué es que no nos dimos cuenta nosotros como iglesia? Mire, hermano, la siguiente semana vamos a estar hablando un poquito acerca de las lunas rojas. La luna roja que se ha estado hablando también mucho, pero muchas veces no hemos sido precisos en hablar lo que a nosotros como iglesia, lo que a nosotros como siervos de Dios nos corresponde hablar. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de la luna roja. Pero ¿por qué a nosotros la visitación o el regreso o la manifestación de relámpagos se nos pasó de noche? ¿Por qué es que la manifestación, como las nubes, todavía la gente está esperando, está volteando los ojos al cielo, así como los discípulos cuando dice la palabra del Señor que el Señor fue levantado y se pararon dos varones alrededor del Señor, y estos dos varones hablaron con los discípulos y dijeron: varones galileos, ¿por qué están volteando al cielo? ¿Por qué están volteando al cielo? Así como vieron que se fue, así como vieron que el Señor se ha ido, de la misma manera va a regresar.
pero ¿por qué es que se nos pasó desapercibida esa manifestación del Señor en las nubes? ¿Por qué? ¿Por qué es que dice el Señor, estoy a las puertas para hacer una restauración de la iglesia y ya se nos pasó de noche? Ya se nos pasó. A estas alturas se supone que deberíamos de ser una iglesia restaurada. Y todavía, mire hermano, nos encontramos en una etapa en la que se supone que deberíamos de caminar como una iglesia restaurada y hoy en día mirábamos hace 8 días que la iglesia está metida en un entorno de engaño y en un entorno de muerte. Y esas son situaciones que usted y yo tenemos, hermano, que tener ese cuidado, esa atención de mirar con detenimiento a la luz de la Escritura cuáles son los tiempos que nos están tocando vivir, porque el regreso del Señor está próximo, el regreso del Señor está pronto y hay acontecimientos que se nos han pasado de noche. Ahora, vamos a entrar de lleno. La manifestación del relámpago. ¿Cuál es esa manifestación de relámpago? Y dice la Escritura, hermanos, vamos a leer el verso, quizá nos lleva un poquito más de tiempo, pero es necesario, hermano, que lo vayamos leyendo y que lo vayamos comprendiendo. Dice la palabra del Señor aquí en Mateo 24, déjenme leerlo, por favor, me voy a ubicar. Dice la palabra del Señor, verso 27, porque como el relámpago, escucha hermano, porque como el relámpago que sale, mire de dónde sale el relámpago, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Lo que el Señor nos estaba hablando hace 2000 años y lo que el Señor estaba queriéndonos decir, va a venir un tiempo de revelación, pero mire el orden, mire cómo el Señor respeta el orden. Es un relámpago y es una revelación que se muestra, que sale desde el oriente, que sale desde Israel. Yo traje una línea de revelación profética escucha hermano, por medio de los profetas. He venido hablando por medio de los profetas, pero hace 8 días hablamos. No de esos profetas que dicen así te dice el Señor, no. Mediante los profetas, mediante los libros proféticos y en específico en el profeta Daniel. Y no es casualidad que en el libro del profeta Daniel, si usted tiene una Biblia ahí a su mano y a la mano y lo gusta corroborar, en el libro del profeta Daniel capítulo 10, verso 6, dice la palabra del Señor. Si lo puedes leer, Miguel, por favor. Amén. Daniel capítulo 10, versículo 6, amados hermanos, dice, su cuerpo era como berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Oiga lo que está diciendo. Su aspecto era como relámpago. Era un ángel que había venido a ver a Daniel y traía una comisión específica. Era un ángel que había salido, hermano, y llegó a visitar a Daniel y traía una comisión específica. Esa comisión específica la vamos a ver en el versículo 14. Léelo, por favor. Dice, he venido para hacerte saber. Oiga, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Oiga lo que está diciendo. He venido para hacerte saber lo que le ha de acontecer a tu pueblo, a Israel. Por eso es que el Señor dijo, el relámpago sale del oriente, la revelación sale de Israel. ¿Y dónde está? En los libros proféticos. Amén. Ahí está establecida la revelación del último tiempo, pero dice el Señor, mira Miguel, dice el Señor, sale de Israel y quedó la revelación asentada en los libros proféticos, pero no se detiene en los profetas, no, sino que se muestra hasta el occidente, hasta los gentiles, que amado hermano, somos nosotros la iglesia. Así es. Mire cómo Dios ya tenía todo planeado, mire cómo el Señor ya tenía todo estructurado y lo vuelvo a repetir. No, a veces no discernimos los tiempos que estamos viviendo. Dice el Señor, yo dejé la visitación, yo dejé la manifestación del relámpago, la dejé desde Israel mediante los profetas, pero no se va a quedar en Israel. También para los gentiles, también para la iglesia hay revelación. ¿Y dónde miramos esa revelación? Cuando el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, o Revelaciones, como usted le quiera decir, mire cómo comienza el libro de Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Oiga, lo mismo que le dijeron a Daniel.
la revelación o el regreso o la manifestación de relámpago es para manifestarle a los siervos lo que ha de suceder pronto. Ahora, hermano, quiero que note algo muy interesante. No es casualidad, si usted es estudioso de la palabra, hermano, si usted ama y estudia la palabra del Señor, no es casualidad la estructura, cómo el apóstol Juan acomodó los capítulos de Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque déjeme repetirle nada más algo. ¿Cuál es la agenda de las manifestaciones del Señor? Es muy sencillo. Número 1, dice el Señor, déjeme resumirlo así de esta manera, hermano, para poder avanzar. Dice el Señor, en el último tiempo, yo voy a empezar a dar revelación, primeramente a mi pueblo Israel, después a la iglesia, mediante los siervos. Va a venir un periodo de revelación, de que estén conociendo los últimos tiempos. Número 2, va a venir, esa revelación va a generar una activación sacerdotal. Esa activación sacerdotal va a traer una restauración a la iglesia. Al haber una restauración a la iglesia, van a poder disipar esa corrupción del hombre antes de que venga el día del juicio, para que estén preparados para el arrebatamiento, y voy a dejar siervos delegados para que terminen de preparar a la iglesia. Ese fue el plan de Dios. Hermano, aquí está encerrado el plan de Dios en Mateo 24. Ahora, no es casualidad que Apocalipsis esté estructurado de la misma manera, porque note el orden, amado hermano. Capítulo 1, viene la manifestación del relámpago. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios dio enviándola mediante los siervos. Ahora, el verso de abajo, aquí mismo en Apocalipsis capítulo 1, después de que viene la revelación, hermano, en el verso 9, quiero que note esto. Mire cómo dice capítulo 1, verso 9 de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué más? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Óigame, escúcheme, hermano. Si bien el Señor tenía preparadas las cartas para la iglesia y para restaurar a las iglesias apocalípticas, no podía venir una carta o no podía desarrollarse la restauración de las iglesias o de la iglesia si antes no viene una activación sacerdotal. ¿Cómo miró el Señor? ¿Cómo miró Juan al Señor? ¿Cómo estaba vestido Jesús? Dice que tenía una túnica larga hasta los pies y con un cinto que lo ceñía en el pecho. Hermano, esa es la manera de vestir de un sacerdote. Así es. Si usted estudia la Escritura, usted se va a dar cuenta que Juan miró al Señor vestido como sacerdote. Entonces note, hermano, note por favor cómo Juan respeta el orden y la línea profética que el Señor estableció en Mateo 24, y viene número 1, la revelación, número 2, la manifestación del Señor como sacerdote, número 3, ahora sí viene la restauración a las iglesias. En el capítulo 2 y en el capítulo 3, usted mira que el Señor comienza a hablarle a las iglesias, hermano, y viene esa restauración a las iglesias. En el capítulo 4, quiero que escuche esto, hermano, en el capítulo 4, verso 8, cuando una iglesia está restaurada, debe de anunciar un mensaje. Se supone, hermano, que en el capítulo 4 ya está la iglesia restaurada. ¿Por qué? Porque ya recibimos la revelación del último tiempo, porque ya se hizo la activación sacerdotal y ya recibimos el mensaje de restauración. Mire cuál va a ser el efecto que va a causar el que seamos una iglesia restaurada. Capítulo 4, verso 8 de Apocalipsis. Y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Oiga, Santo. Escuche cuál es el mensaje. Y no cesaban de decir día y noche. ¿Cuál era el mensaje que ellos anunciaban? Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Escuche, hermano,
el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sabe, hermano? En estos últimos tiempos, nosotros como iglesia restaurada, ese debería de ser el mensaje que deberíamos de estar anunciando. Un mensaje de santidad, un mensaje de consagración. Pero hoy en día es triste, hermano, porque allá afuera siempre el ser humano se ha corrompido, que los hombres, que los seres humanos que no quieren tomar en cuenta a Dios en sus caminos, hasta cierto punto es natural. Pero que la iglesia se corrompa, que la iglesia, mire hermano, qué terrible que aún en el Apocalipsis capítulo 18 el Señor le tenga que decir, salid pueblo mío de Babilonia y no para que no participéis de sus plagas. En lugar de que seamos una iglesia restaurada, en lugar de que seamos una iglesia que camina en santidad, en lugar de que seamos una iglesia celosa, en lugar de que seamos una iglesia temerosa delante del Señor y que el mensaje que anunciamos sea un mensaje de santidad, hermano, hoy la iglesia anuncia todo tipo de mensajes, menos un mensaje de santidad. Anuncia mensaje de prosperidad, anuncia mensaje de que te va a ir bien, anuncia mensaje de que vas a estar bien, anuncia mensaje de que la prioridad ahorita es tomar las riquezas, tomar el reino, tomar las naciones, tomar el gobierno, tomar las esferas. Hermano, perdóneme, pero ese no es el mensaje que a usted y a mí como iglesia restaurada nos toca dar. Ese no es el mensaje que a usted y a mí como iglesia restaurada nos toca dar. Perdóneme lo que le voy a decir, pero la iglesia que está restaurada debe de dar un mensaje de santidad, un mensaje de consagración, pero no estamos dando ese mensaje. Pero le voy a decir algo, la agenda de Dios no se va a detener. Si usted y yo como iglesia no estamos dando ese mensaje de restauración y ese mensaje de santidad, la agenda del Señor no se va a detener. ¿Sabe por qué? Porque ya está escrito. Así es. No es necesario y no es de que digan, no, este pastor es de mala, sabe de mal agüero, viene con malas vibras. No, hermano, le tengo una mala noticia, ya está escrito. Así es. Ya está escrito. Solamente le estoy dando una guía y una referencia bíblica. ¿Sabe, hermano? Es necesario que seamos una iglesia restaurada. Pero no podemos ser una iglesia restaurada si no hay una activación sacerdotal. Así es. Y no puede haber una activación sacerdotal si no hay una revelación del último tiempo. ¿Sabe por qué, pastor? ¿Y qué pasa si no camino en santidad como iglesia restaurada? Pastor, ¿qué pasa si yo me convertí hace 10 años, hace 5 años, hace 15 años y no camino en santidad? Sencillo, hermano. Déjeme hablarle del panorama. El panorama que sigue es que del capítulo 6 al capítulo 11 de Apocalipsis, usted va a mirar que se ejecuta la ira y los juicios de Dios. Usted va a mirar que los sellos se comienzan a abrir. Usted va a mirar que las trompetas comienzan a sonar. No se va a detener el plan de Dios, hermano. No se va a detener el plan del Señor. Si usted y yo no queremos caminar en santidad por no ser una iglesia restaurada, los planes del Señor no se van a detener. Quiero que estemos, hermano, meditando en esto. Del capítulo 6 al capítulo 11 se miran los juicios del Señor. Para el capítulo 12 usted mira que la mujer aparece una señal en el cielo y el hijo varón es arrebatado al trono de Dios. Y por último, en el capítulo 14 de Apocalipsis usted mira que la tierra es cegada. Todos aquellos, una parte de la tierra es cegada para el arrebatamiento y otra parte dice que es para la ira del Señor. Vamos a hacer una pausa. Este es su programa Sacerdocio y Reino. Los teléfonos multilíneas son 1035-0043. Si usted gusta llamar, estamos aquí en cabina. Regresamos. Escuche su programa Sacerdocio y Reino con el pastor Omar de la Cruz. Todos los domingos de 19 a 20 horas por Voz de Paz, 1440 de AM. Paula Díaz Mofit, rescatista mexicana. 19 de septiembre de 1985, un sismo devastador sacudió a la Ciudad de México. Salvamos vidas, también rescatamos esperanzas. Los jóvenes necesitan rescatar sus sueños. Si me dan a escoger, vuelvo a escoger México. Me falta todavía crecer mucho en este país. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. El Senado de la República es la casa de los mexicanos.
donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la Casa de los Mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 63ª Legislatura. Senado de la República. 1035-0043. Tu red de comunicación. En Quiéreme 1440. Revolucionariamente somos independientes. Septiembre, mes de la patria. Estás escuchando Quiéreme 1440. Emisora base de Grupo 7. División Radio. Ciudad de México, XEESTDAM, transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Desde Montecito número 59, Colonia Nápoles, cubriendo todo el Distrito Federal y zona conurbada del Estado de México. Quiéreme 1440. Revolucionariamente, somos independientes. Somos independientes. Escuche su programa Sacerdocio y Reino con el pastor Omar de la Cruz. Todos los domingos de 19 a 20 horas por Voz de Paz 1440 de AM. Muy bien, regresamos, hermanos. Estamos hablando de la agenda y de la línea profética que el Señor estableció. No somos una iglesia restaurada, caminamos con un mensaje diferente a un mensaje de santidad. El Señor dice, no tengo ningún problema. A partir de Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 11 se comienzan a ejecutar los juicios del Señor. Capítulo 12 viene la manifestación de la mujer, el hijo varón es arrebatado. Capítulo 14 dice la palabra del Señor que la tierra es cegada, una parte es levantada y otra parte es para llevar a la ira del Señor. Esa es la línea profética que el Señor estableció. Ahora, hermano, la pregunta sería, ya tenemos la revelación que el Señor nos ha dado como iglesia del Señor. Ahora, ¿cómo hago esa activación sacerdotal? Pastor, ¿qué es eso de la activación sacerdotal? ¿Por qué el Señor no ha venido? Si usted se ha preguntado, pastor, ¿por qué el Señor no viene? Mire las señales, mire la maldad del hombre, mire la corrupción del hombre. Mire los terremotos, mire la maldad, mire todo lo que hay. ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué el Señor no viene? La respuesta es muy sencilla. Porque hay algo que va a activar la venida del Señor. Y la palabra es muy clara. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 6. Déjeme ubicarme en la escritura, hermano, para leerlo. Y para que podamos entender por qué el día del Señor, por qué al día de hoy el Señor no ha venido. Porque simple y sencillamente, hermano, nosotros hemos dejado de desarrollar lo que el Señor estableció en su palabra. Dice la escritura, hermano. Dice la escritura, Apocalipsis capítulo 1, verso 7, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí viene en las nubes, Señor, ¿y por qué no vienes en las nubes? ¿Qué te está deteniendo? Leamos qué dice el verso 6. Léeme el verso 6, Miguel, por favor. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para Dios. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Y esos reyes y esos sacerdotes estarán desarrollando su sacerdocio? No. ¿Estaremos desarrollando el sacerdocio? Hoy todo el mundo quiere ser rey. Hoy todo el mundo quiere tomar hoy todo el mundo quiere tomar el reino. Hoy todo el mundo quiere tomar promesas. Hoy todo el mundo dice, yo declaro, yo decreto, yo establezco. ¿Y dónde dice la Biblia que usted puede hacer eso? No. Y lo que usted sí puede hacer no lo hace. Sí, lo que no puede hacer, usted se pone a improvisar y a hacer cosas que la palabra no lo faculta. Y lo que sí puede hacer, lo está dejando de hacer. ¿Qué está deteniendo la manifestación o el regreso del Señor? Que los sacerdotes que somos usted, amado hermano, y yo, no estamos desarrollando nuestro sacerdocio. ¿Qué es desarrollar el sacerdocio? Déjeme hablar un poquito de sacerdocio, hermano. Lo que el tiempo nos permita, por supuesto. Cuando el Señor fue levantado en las nubes, usted recordará ese pasaje del libro de los Hechos, capítulo 1. Léemelo, Miguel, por favor. Verso 9, verso 8, 9, por ahí. Bueno. Verso 9. Verso 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado,
y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oiga, así vendrá de la misma manera que lo vieron irse, de la misma forma se va a manifestar en su regreso. ¿Cómo se fue? En una nube. ¿Y cómo se fue? Mire, hermano, antes del Señor irse, usted recordará la historia bíblica. Dice la palabra que los discípulos, ahí creo que es el Evangelio de Juan, Miguel, dice la palabra que los discípulos estaban ahí encerrados y el Señor llegó y sopló sobre ellos. Y dice la palabra, así como me envió el Padre, así de la misma forma que me envió el Padre. No sé si ya lo tengas. Sí, amén. ¿Qué cita es? Es Juan capítulo 20, versículo 19, hermanos. Y dice la palabra de Dios: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Cómo se fue el Señor? ¿Sabe cómo se fue el Señor? Asignando el sacerdocio. Así es. Pero hoy en día no miramos ese sacerdocio desarrollarse. Hoy en día todo el mundo quiere tomar riqueza, todo el mundo quiere tomar posesiones, todo el mundo quiere declarar, todo el mundo quiere decretar, todo el mundo quiere establecer, hermano. Y nadie quiere desarrollar sacerdocio. Es triste ver la condición en la que la iglesia camina. Por eso es que la iglesia no se puede restaurar, hermano. Por eso es que la iglesia no puede caminar en una restauración y nos están alcanzando los juicios del Señor. Basta ver nada más, hermano, perdóneme lo que le voy a decir. Basta ver solamente cómo nosotros oramos delante de Dios. Y se va a evidenciar si tenemos sacerdocio o no tenemos sacerdocio. ¿Sabe? En una ocasión el Señor estaba orando en un lugar y dice la palabra del Señor que le dijeron unos discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Así como Juan también enseñó a sus discípulos. ¿Y por qué ustedes están interesados en aprender a orar? ¿Sabes por qué estamos interesados? Porque nosotros miramos que todas las oraciones que tú haces, el Padre te las contesta. Y nosotros oramos, y tal vez tú, amado hermano, estás en casita y has orado y llevas mucho tiempo orando y no has mirado respuesta a esa oración porque no sabemos orar. ¿Cuál es la oración que el Señor contesta? ¿Sabe? Y el Señor, cuando nos habla del Padre Nuestro, nos da una apertura y nos da, hermano, una revelación acerca de lo que es desarrollar el sacerdocio. Y dice: ustedes cuando oren, hay pasajes paralelos. No sé cuál tengas ahí a la mano, Miguel. Es el de Lucas, el que tengo a la mano, Lucas 11. Lucas 11. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro. Oiga, cuando ustedes oren, oréis así: Padre nuestro. ¿Qué más? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Escúcheme, hermano. ¿Sabe por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? Aunque llevemos mucho tiempo orando al Señor y no hay respuesta, lo que el Señor les estaba diciendo: ¿ustedes quieren que Dios les conteste todas las oraciones? Sí, Señor, queremos que todas las oraciones sean contestadas. Sencillo. Involucren al prójimo en sus oraciones. Porque ustedes siempre oran y ustedes siempre piden por ustedes. Señor, ¿y por qué a ti el Padre te contesta todas las oraciones? Porque mis oraciones no son por mí. Mis oraciones siempre son pensando en el prójimo. Mis oraciones siempre son pensando en los demás. Note, hermano, dice, no dice, yo fíjate que yo cuando oro, discípulo, yo le digo: Padre, el pan mío, dámelo siempre. No, dice: el pan nuestro. Fíjese cómo el Señor involucra al prójimo. El pan nuestro, dánoslo hoy. La oración sacerdotal es una oración, hermano, donde tú involucras al prójimo,
donde no evidencias el egoísmo, donde no evidencias esa unción de rey, donde no evidencias ese corazón cargado de egoísmo. Dice, el pan nuestro dánoslo hoy, pero no solamente habla en plural ahí, No. más abajo sigue hablando en plural. Sí, todo el tiempo. Síguelo leyendo, por favor. Verso 4 dice, y perdónanos Oiga, nuestros pecados. Oiga, no dice perdóname. O perdónalos. No dice perdóname, dice perdónanos. Perdónanos, Señor. Ahora entiendo por qué las oraciones no me las contestas, porque yo siempre pienso en mí y nunca he pensado en las necesidades de las demás personas. Dice perdónanos. Así es. En plural. Hermano, ¿cuántas de las oraciones que tú haces al Señor todos los días has integrado a tu prójimo? ¿Has pensado en el prójimo? Cuando piensas en tu sustento, ¿cuántas veces has pensado en el prójimo? Y así pudiéramos ir leyendo todo el Padre Nuestro. Dice, no nos metas en tentación. Hermano, pensando en el prójimo, pensando en los demás, no nos metas. Líbranos, no dice líbrame a mí, a los demás, hermano, a los demás no me interesa lo que les pase. Dice, no, líbranos, líbranos. Líbranos. Y mire qué glorioso dice, hermano, porque tuyo es el reino. No dice mío. Porque tuyo es el reino. Hermano, ¿no será, hermano, que es tiempo de que caminemos con una activación sacerdotal? ¿Sabe qué es lo más terrible, hermano? Y por eso el Señor, no sé si recordarás que mejor gente inconversa. ¿Te acuerdas que en una ocasión llegó un hombre delante del Señor, un hombre que era centurión? Un hombre que ni del pueblo de Dios era. Y dice que él llegó a hacer una petición, pero no fue por él, fue por su criado. Y dice la palabra del Señor, creo que es Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 5. A ver, léelo por favor. Dice, amados hermanos, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa. ¿Pidió por él? No, por el prójimo. ¿Y era cristiano el centurión? No, era gentil, inconverso. Era inconverso. Mire, mejor un inconverso pidiendo por otros. Y los cristianos pidiendo por nosotros mismos. Mejor un gentil pidiendo por otros. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que hay un verso donde dice, ni aun en Israel. Sí, es el verso 10. Dice, al oírlo Jesús se maravilló. Léeme donde dice, no soy digno de que entres bajo mi casa. Mira, la verdad es que no llevo una vida decente. El verso 8 dice, respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Oiga, escuche. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Dice, ve, perdón. Dice, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Oiga lo que está diciendo. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? El camino para reinar es el sacerdocio. Ah, tremendo. El camino para reinar no es el yo creo, el yo decreto, el yo tomo, el yo me apropio, el yo establezco, el dame a mí. Ese no es el camino. No. El camino para reinar con el Señor es el sacrificio y el sacerdocio por los demás. Oh, gloria a Dios. Hermano, mejor un gentil. Y dice el Señor, ni aún, y si ahorita el Señor tuviera que hablar, diría, ni aún en las congregaciones de la iglesia del 2015 he hallado tanta fe, como en los inconversos que piden por otros. Y le puedo hablar de más casos. Mire, ¿qué le parece de ¿cómo se llama ese hombre? Cornelio. Oiga, ya, Cornelio, hermano. Cornelio, un hombre inconverso también. Sí. Un hombre inconverso. Un hombre inconverso que daba limosnas y que hacía oraciones y que recibió la visitación del Señor. Es más, le voy a decir algo. Recibió la visitación aún en contra de todo protocolo, evangélico. Porque dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, es capítulo 1. Capítulo 10. O capítulo 10, capítulo 10, mira, léelo por favor, capítulo 10. La parte donde recibe el Espíritu. No, desde donde dice que hacía oraciones y limosnas. Perdón. Es el versículo 1 del capítulo 10, dice, y había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Oiga, ¿qué es lo primero que hacía Cornelio?
Era un hombre piadoso y temeroso y daba al pueblo, ¿Mm? repartía al ¿Y pueblo. no era ni cristiano? No. Ah, pero usted pregunta a los cristianos si hoy hay generosidad en ellos. No, hoy nosotros como cristianos queremos todo para nosotros. Sí. Un hombre piadoso que daba muchas limosnas al pueblo y hacía oraciones. ¿Y qué sucedió con un hombre que es generoso? Versículo 44, hermanos, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oiga, ni bautizados eran en agua. Oh, tremendo. ¿Ya veo? Efecto sacerdotal. Mire lo que ocasionó un efecto sacerdotal, hermano. Un inconverso que era generoso con el prójimo, que era temeroso de Dios. Viene un siervo de Dios, predica la palabra, y viene el Espíritu Santo y los llena a los que estaban en la casa, y ni bautizados eran en agua. Así es. ¿Se da cuenta, iglesia? ¿Cómo estaremos caminando? Le podríamos hablar de muchos personajes más. Esa mujer sirofenicia. Sí. ¿Te acuerdas, Miguel? Esa mujer sirofenicia que llegó delante del Señor, que no era de parte, que no era del pueblo del Señor. No, era una cananea o sirofenicia, según la Escritura era cananea. Sí. Y dice que llega a grito. Si lo leemos nos va a tomar un poquito de tiempo, pero dice que llega a grito, y llega gritando. Porque a veces pensamos, usted clámele a Dios y grítele a Dios. Hermano, Dios no está sordo. A gritos no le vas a sacar nada a Dios. A gritos no le vamos a sacar nada a Dios. Ana no le sacó No, gritos. No. Ana probó todos los... mira, ahorita acabo de mencionar. Ana probó de todos los estilos de oración. Sí. Dice que oró largamente, oró con amargura, oró con un espíritu compungido de labios. Y cuando recibió lo que pedía, cuando el sacerdote Elí, escuche hermano, cuando el sacerdote Elí le dijo, el Señor te otorgue la petición que le has hecho. Lo que Ana no logró 3, 4, 5 horas que se aventó orando en una declaración sacerdotal, fue próspero. Así es. Ahora, hermano, el punto sería aquí. Llega la mujer sirofenicia, esa mujer sirofenicia que no había sido enseñada. Yo sé que a gritos le voy a sacar las cosas a Dios. No, hermano, Dios no está sordo. Pastor, entonces usted me está diciendo que Dios no escucha mis oraciones. Sí, sí las escucha. Sí, claro. Y es bueno que oremos a Dios. Es bueno que oremos a Dios, pero bueno sería aprender. Ya te saliste de Lucas 11, pero bueno sería aprender, y yo lo desafío, hermano, a que usted en casita, cuando el Señor dice, cuando Él está hablando del Padre Nuestro, y Él dice, al que pide recibe, al que busca encuentra, sí, al que llama se le abre, pero no está hablando de una oración por uno, está hablando de la oración por el prójimo. Sí, claro. El entorno es de la oración por el prójimo, no por ti. Pastor, entonces usted me está desanimando porque me está diciendo que Dios no escucha mis oraciones. Sí, sí las escucha. Es más, hermano, le quiero decir, en esta noche tienes una necesidad, en esta noche tienes una aflicción, en esta noche tienes, hermano, una adversidad, estás pasando en medio de un problema, hermano. Acércate al Señor, Él está presto para socorrer esa necesidad que tú tienes. Nada más que acércate con una actitud correcta. ¿Sabes, Miguel? Hay algo hermoso en esto. El Señor quiere que nos acerquemos delante de Él. Amén. ¿Sabes qué me sorprende del Dios que tenemos, Miguel? Dice la Escritura, pero debemos de acercarnos en un corazón humillado, con un corazón humillado. ¿Sabes qué me sorprende del Dios que tenemos, Miguel? Que dice la palabra que Él atiende al humilde. Así es. Pero a mí no me sorprende que Él atienda al humilde. Eso no me sorprende de Dios. ¿Sabes qué me sorprende de Dios? Que dice que al altivo lo mira de lejos. Mira, hermano, mira el Padre que tú y yo tenemos, el Dios que tú y yo tenemos, es que a los altivos, aunque sean altivos, aún así Dios los sigue mirando. Mira el amor de Dios tan grande, que aunque todos altivos, todos arrogantes, hermano, todos soberbios, todos llenos de vanidad, todos llenos de soberbia, y dice la palabra que el Señor los sigue mirando. Mira el Padre que tenemos. Ahora, si usted y yo llegáramos con la actitud correcta delante de Dios, ¿cuántas bendiciones no recibiríamos, hermano? ¿Sabe? Esta mujer sirofenicia llegó con una actitud de gritos. Y yo le quiero enseñar algo en esta noche, hermano. Desarrolla tu sacerdocio, ora por los demás, bendice a los demás, intercede por los demás. Si tienes necesidades, hermano, aquí hay un equipo de hermanos que de domingo a viernes, en las vigilias de la noche están intercediendo, no por sus oraciones, no por sus necesidades, no por sus peticiones.
están intercediendo por las necesidades del cuerpo de Cristo. Si tú tienes necesidad, llama. Los teléfonos multilíneas son 1035-0043. Tenemos un equipo de intercesores que va a estar tomando con mucha responsabilidad las necesidades que tú tienes. Los teléfonos de la iglesia, 5007, 5708, 5007, 6268. Y va a haber hermanos, hay hermanos que de domingo a viernes en las vigilias de la noche se tiran delante de Dios para interceder por tu necesidad. Pastor, ¿y qué ganan haciendo eso? Desarrollar el sacerdocio. Pero tú también, amado hermano, tú también lo puedes hacer en casita. ¿Sabes una cosa? Solamente hazlo con la conducta correcta. Solamente hazlo con el corazón humillado. ¿Sabes algo, Miguel, que aprendí delante de Dios? Y que aún mueve la mano de Dios. Cuando tú y yo llegamos, esta mujer llegó gritando y el Señor no la atendió. Pero cuando los discípulos le dijeron, Señor, atiéndela, esa oración sacerdotal, sí, esa petición sacerdotal sí la escucho. Pero dice que esta mujer llegó con él, le dijo, Señor, le dijo el Señor, no he sido enviado sino a darle el pan a los hijos. Sí, dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que se caen de las mesas de sus amos. Y dice que la mujer llegó postrada. Mira, hermano, qué glorioso es. Qué glorioso es cuando tú y yo nos rendimos delante del Señor. ¿Sabes, Miguel? Tú y yo podemos tocar el corazón de Dios. Sí, así es. Cuando doblamos nuestras rodillas y nos quebrantamos delante de Dios. ¿Sabes cuánto funciona eso? Esta mujer, que no era del pueblo de Dios, y que llegó con una actitud humillada, con un corazón quebrantado, fue atendida. ¿Recordarás el primer leproso que llegó con el Señor? Sí. Por ahí de Mateo capítulo, no recuerdo, Mateo 7, Mateo 6, Mateo dice que llega este leproso, 8. Mateo 8, pero escucha, llegó con el Señor venía descendiendo del monte, y el leproso le dijo, Señor, si quieres. ¿Cómo llegó ese leproso? Postrado. Dice que postrado llegó y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Bíblicamente, la ley no permitía a Jesús tocar al leproso. No, era penado por la ley. Era penado por la ley, no podía tocar al leproso. No lo podía hacer. Pero mira que este leproso conocía un secreto. Llegó humillado, llegó postrado, y como que Jesús dijo, ¿quién te enseñó ese secreto? ¿Quién te enseñó que cuando mis hijos se humillan delante de mi presencia, yo les contesto sus oraciones y sus súplicas? Mira cuánto poder hay en rendir nuestro corazón y humillarnos delante de Dios. Este leproso que la Biblia, la palabra, la ley de Moisés no lo facultaba para recibir algo de parte de Dios, recibió. Sí, así es. Es más, recordarás cuando dice la palabra que Satanás tentó a Jesús, Satanás tentó al Señor y dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra, y dice la Escritura que Satanás le dijo le mostró los reinos y la gloria de ellos, y le dijo, Jesús, todos estos reinos te los voy a dar si tú postrado me adorares, porque Satanás conoce el secreto. Satanás sabe que cuando los hijos de Dios se humillan delante de Dios, reciben. Una llave. Es una llave. Cuando usted y yo nos postramos, iglesia, cuando usted y yo nos humillamos delante del Señor, vamos a recibir. ¿Sabes, Miguel? Recordará la historia del Gadareno. ¿Te acuerdas cuando Jesús llegó a la tierra de Gadara? Sí, amén. Y dice que este Gadareno, hermano, amado radio escucha que estás en casita, revísalo en tu casa. Dice que este hombre Gadareno, que nadie lo había podido atar, dice que muchas veces había sido atado y había roto los grillos, había despedazado las cadenas, estaba en montes, estaba en cuevas, estaba aullando, se hería con piedras. Y dice la palabra que cuando llegó Jesús a la tierra de Gadara, este hombre llegó y ¿qué hizo? Se postró. Se arrodilló. Ahí se llevó a cabo su liberación.
lo que otros ministros, lo que otros hombres no habían podido hacer. Es que ya fui ahora, ya oro por mí el apóstol, ya oro por mí el pastor, ya oro por mí el profeta, ya oro por mí el evangelista, ya oro por mí el que hace milagros. Humíllate, humillémonos delante del Señor y vamos a recibir lo que necesitamos. Pero lo que no ¿sabes qué es lo que más me sorprende? Es que aún dice la Escritura que cuando el Señor estaba echando fuera a la legión, dice que los demonios le rogaban. Le rogaban los demonios y él, mire, hasta los demonios alcanzaron. ¿Cuánto poder hay? Pero hoy la iglesia es danzante, ¿verdad? Sí. Hoy la iglesia es danzante. Hoy la iglesia es de conciertos. Alborotadora. Hoy la iglesia es alborotadora. Hoy la iglesia es de eventos. Hoy la iglesia es de coros. ¿Y dónde están los corazones humillados? Por eso dice el Señor, no dice, si mi pueblo hiciere coros, si mi pueblo danzare, no, si mi pueblo se humillare. Aleluya. Si mi pueblo se humillare, dice, yo vendré y yo sanaré su tierra. Si ustedes se humillan, si nos humilláramos, iglesia, si nosotros reconociéramos que tenemos necesidad de Dios, es necesario que regresemos a los principios sacerdotales. Va a llegar el tiempo de reinar, sí. En el Señor va a haber un tiempo de reino. No es ahora, iglesia, no es ahora. No es ahora. Ahorita es el tiempo de desarrollar el sacerdocio. Ahorita es el tiempo de rendirnos delante del Señor. Ahorita es el tiempo. Mire, hermano, le voy a decir algo. No sé si me alcance el tiempo. ¿Recordarás cuál fue la virtud principal que Dios dio de Job? Muchas veces la gente piensa, es que era un hombre recto, un hombre perfecto. No. La virtud principal de Job, usted lo puede leer en casa, capítulo 1. Dice que vinieron los hijos de Dios delante del Señor, entre ellos vino Satanás, y le dijo al Señor, ¿ya consideraste a mi siervo Job? ¿Y qué le tengo que considerar? Muchas cosas. ¿Qué le tengo que considerar a Job? Muchas cosas, Satanás. Y la principal virtud de Job, hermano, no es que era perfecto, no es que era recto, no es que era temeroso, no es que era apartado del mal, no. La principal virtud de Job es que era siervo. Amén. Es que era servidor. Como que Dios le estaba dando una cachetada con guante blanco a Satanás. Mira, él es como tú eras. Lo que tú despreciaste. Él tiene lo que tú tenías. La única diferencia entre él y tú, Satanás, es que él, con todo lo que tiene, porque él es perfecto, apartado del mal, así como tú eras, pero tú quisiste subir al monte, tú quisiste ser igual a yo. Y él, con todas las virtudes que tiene, él aún así, con todas las cualidades que tiene, le gusta seguir siendo mi siervo. ¿Se imagina, hermano? Cuando usted y yo caminemos delante del Señor como Él lo ha establecido, con un corazón humillado. Vamos, hermano, a reflexionar. Vamos a meditar. Si tienes una necesidad, hay hermanos que pueden atender tus necesidades, que toda la semana van a estar intercediendo, que toda la semana van a estar doblando sus rodillas por tus necesidades. Dios te ama, pero tú también en casita puedes tener tu corazón humillado y puedes rendirte delante del Señor. Dentro de 8 días vamos a estar hablando un poquito acerca de las lunas. El Señor te bendiga, que tengas una semana llena de paz y prosperidad. De parte de la Iglesia Aposento Alto de los Ministerios Llamada Final, te deseamos un excelente inicio de semana. Maravilloso Jesús. Agradecemos su amable sintonía, esperando que este mensaje haya sido de bendición y edificación para su vida. Le deseamos una semana de paz y prosperidad.